Ya decidirán si aplaudir o no. Muchas gracias por la invitación. Es la primera vez que vengo a Resistencia, gran oportunidad. La verdad que hermosa casa de estudios esta, los felicito porque me parece espectacular, no solo físicamente, sino la idea que llevan adelante y las fotos que tienen en los pasillos. Porque yo doy clase en universidades en donde las fotos de los pasillos son de grandes empresarios norteamericanos. Bezos, el de Amazon, el de Virgin. Esos son los modelos a seguir. Y me encanta venir a una universidad donde tenemos modelos propios a seguir y me parece que con otras ideas un poquito diferentes. Bueno, la idea hoy es repasar o tratar de pensar en qué nos afecta la deuda externa en nuestro día a día. Para eso, ¿qué propongo? Propongo dedicarle un ratito breve. ¿Se escucha? Sí, pero ahí no. No, ¿no? Se apagó. Se apagó. A ver, el otro. Está apagado. Hola, hola. Hacer un repaso por las variables más importantes de la macroeconomía, un poco de estadísticas y de gráficos traje para darle un par de datos, que a veces los datos hablan más que un relato, pero la idea es no marearlos con eso, simplemente traerlos como apoyo, ¿okay? Quedarnos con las ideas. Cualquier duda que tienen me frenan, me dicen no entendí lo que dijiste, me lo repetís. Uno suele usar terminología economicista y puede ser que no me dé cuenta, me frenan, me dicen, opinan, intercambiamos lo que sea necesario, no hay ningún problema y al final podemos abrir una ronda de diálogo, preguntas o debate. Bueno, ¿qué tema vamos a tocar? Vamos a ver brevemente la actividad económica como está en Argentina, cómo la condiciona el sector externo, que ahí es donde está la deuda. Después vamos a hablar de las tasas, el gasto público y la inflación. Es como un repaso veloz por las principales variables macroeconómicas. Quizás no podemos profundizar mucho, pero vamos a ver el nivel de actividad. Para medir el nivel de actividad económica, ¿qué usamos? Se llama el Producto Bruto Interno. Uno suele verlo en los diarios, en la radio, etc. Uno escucha, el Producto Bruto Interno creció, el Producto Interno cayó. ¿Qué es el PBI? ¿Qué es el Producto Bruto? Es todo lo que producimos los argentinos en un año. Todo lo que genera valor mercantil. ¿Okay? Si yo estoy dando esta charla, aporta el Producto Bruto. Si me tomo un taxi, aporta el Producto Bruto. Si alguien fabrica este micrófono o distribuye comercialmente este micrófono, aporta el Producto Bruto. Todos aportamos a la producción en un año en la Argentina. Entonces, cuando el Producto Bruto crece, que se le llama crecimiento económico, lo sentimos todos rápidamente. Uno va a un asado, a un grupo de amigos tomando mate, y te pones a charlar y uno tiene ganas de empezar algo nuevo, ponerse un comercio, un emprendimiento. Otro está buscando un aumento salarial o cambiar de trabajo para algo mejor. El que empezó un emprendimiento le está funcionando, le entra gente al negocio, le entra gente al local. Bueno, eso es producto del crecimiento económico. Lo sentimos todos. ¿No? Más allá de que el esfuerzo personal, hay una dinámica social que tiene que acompañar el esfuerzo personal. Por el contrario, cuando hay decrecimiento, cuando hay caída, que también le llamamos recesión, aunque sea poquita, me dicen, uy, la recesión de este año es 2%. Parece poquito, ¿no? Cae un 2% de la producción. Rápidamente se percibe en cualquier reunión social. Uno se pone a hablar y uno tiene miedo que lo despidan, no puede aumentar salarios, el que tiene un local no le entra gente al negocio, el médico tiene menos turnos, el psicólogo también, se caen los proyectos de infraestructura, entonces hay menos empleo en la construcción. 2%, 3%, 10% ya es una debacle, como en 2001. Entonces, nuestra situación personal, nuestras ganancias, nuestros salarios, nuestra capacidad de consumo y de emprendimiento depende mucho de cómo está yendo el ciclo en la Argentina. Cuando la Argentina crece, crecemos todos. Cuando la Argentina cae, tendemos a caer todos, no todos, pero la mayoría. Bueno, fíjense. ¿Esto qué muestra? Básicamente es el ciclo de los últimos, desde la salida de la crisis del 2002, ¿no? Esta
traje desde el 2005 porque es desde donde está la serie del INDEC. Lo que les quiero mostrar son dos momentos bien marcados de la macroeconomía argentina. El ciclo de los 2000, que empezó en 2003 con crecimiento, esto que significa barrita para arriba es que crece el PBI, barrita para abajo es que cae el PBI. Pero claramente esta es una etapa de crecimiento, salvo el año de la crisis mundial, ¿no? Pero casi todos los años hubo crecimiento muy alto. Esto fue lo que se generó en toda América Latina, sumamente vinculado al precio de los productos que nosotros exportamos. Se le llamó el auge del precio de los commodities. Commodities son los bienes que no se pueden distinguir uno de otro. El petróleo, el cobre, los productos. ¿De nuevo se cayó esto? Hola. Voy cambiando. Se cansa. Bueno. Entonces toda Latinoamérica creció estos años. A partir de 2002 entramos en un ciclo diferente y miren qué interesante la simetría de este ciclo. 2012 cae el PBI, el 13 sube. 14, va salteando. Los años pares cae la economía argentina, los años impares crece la economía argentina. Cada 2 años crecemos, cada 2 años nos caemos. ¿Qué pasa cada vez en los años impares en la Argentina? Elecciones. ¿Alguien sabe? Elecciones. Hay elecciones. Ahora ahí. Ahora ahí. ¿Será que no tiene que abrir? A ver. Bueno, puede ser que ya tenga su... Hola. Acá el otro... Estamos en una sesión. ¡El ajuste! ¡El ajuste! Bueno, sigo. Me parece que si hacemos eso me pueden escuchar todos. El espacio está reducido. Pues, ¿qué pasa? Me dijeron, hay elecciones, ¿no? Entonces, muchas veces cuando escuchamos economistas que dicen el Estado no importa, el Estado molesta, hay que correrlo. Evidentemente, si hay algo que hace el Estado es importar. Cuando el gobierno decide crecer, la economía crece. Cuando el gobierno decide que no se crece, no se crece. ¿Y esto cuál es el mecanismo? Es súper simple el mecanismo. Cuando hay elecciones, el gobierno aumenta el gasto público. ¿Esto qué significa? Más seguridad pública, aumenta las jubilaciones, la asignación universal por hijo, hay más consumo. Al haber más consumo, las empresas venden más. Al vender más, las empresas invierten. Súper simple. La pregunta entonces no es ¿por qué crecemos en los años impares? Sino ¿por qué decrecemos? ¿Por qué no podemos hacer esto? ¿Por qué el gobierno no sigue aumentando el gasto? ¿Por qué el gobierno no estimula los salarios, la asignación universal por hijo, la jubilación? ¿Por qué se detiene? Bueno, ahí aparece, entre otras cosas, la deuda externa, pero lo que, en un sentido más amplio, el sector externo. ¿Qué es el sector externo? La cantidad de dólares. Argentina, ya vamos a ver, acumuló dólares en todo este periodo y a partir de acá se empezaron a acabar. Entonces, como que si fuera una familia, Argentina, ya vamos a ver por qué, crecía y gastaba cuando tenía que ganar elecciones y cuando no tenía que ganar elecciones guardaba para el año que viene. Ya vamos a profundizar en ese mecanismo que es el que nos trae hoy. Acá. Un par de diapositivas más para ver dónde estamos. ¿Cómo está el nivel de actividad hoy? Creo que el mejor indicador que existe es el uso de la capacidad instalada. Esto es todo fuente oficial, ¿eh? ¿Qué es el uso de la capacidad instalada? Esto es a febrero del 2019. No me interesa que vean cada numerito, cuánto valió. Esto es las diferentes industrias, alimentos y bebidas, tabaco, textiles, papel. ¿Y cuánto de la capacidad productiva se está utilizando? Esto significa que si Argentina tiene una capacidad de producir 100, está produciendo 58,5. Un poquito más de la mitad de lo que puede producir. Esto es sumamente importante, porque significa que hay máquinas paradas, que hay gente desempleada, que hay turnos que no se activan y los mandan a la casa. ¿No es así? Por eso cuando uno piensa y dice, hace falta inversión en la Argentina. Inversión es aumentar la maquinaria.
Maquinaria ya tenemos. Así que inicialmente no necesitamos inversión. Inicialmente necesitamos que se pongan a fabricar las que ya tenemos. ¿Por qué una automotriz invertiría en Argentina si el 60% de su maquinaria está pagada? ¿Para qué va a comprar más máquinas? Es ridículo. ¿Por qué? Miren, hasta el que más tiene papel y cartón, el 30% de la maquinaria está pagada. ¿Por qué va a comprar maquinaria? Entonces, básicamente, lo que vemos es que estamos en un proceso donde tenemos mucho uso de la capacidad instalada ocioso, porque lo que ha caído es el consumo. Esto es de enero del año pasado, ¿no? Esto era crecimiento del consumo, esto es caída del consumo. Entonces vemos que a partir del año pasado, básicamente cuando empezó la crisis, con la disparada del dólar, ya vamos a hablar de eso. Lo que sucedió es que comenzó a caer el consumo de una forma violenta. Entonces al caer el consumo, cae la actividad, las máquinas no se usan, los empleados no tienen trabajo, consumen menos, y es, como el otro podríamos decir que es un círculo virtuoso, este es un círculo vicioso. Cada vez se produce menos, por ende no se invierte, por ende no aumenta la producción, no aumenta la demanda. ¿Esto se puede solucionar? Sí, se puede solucionar de forma bastante simple, si uno lee un manual de macroeconomía, es decir, es estimulando la demanda. Si el gobierno decide gastar, decide hacer obra pública, el gobierno podría ir a una automotriz y comprarle, cambiar, por ejemplo, todos los autos podría comprar ambulancias si quieren pensar en algo bueno. Y con eso poner las maquinarias en funcionamiento. Por algo no lo hace. Y eso es lo que vamos a pensar hoy. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Cuál es el límite? ¿Por qué tienen que estar apagadas esas máquinas? Y finalmente les traigo esto con respecto a la actividad, también para ver la relación entre el PBI y los que peor la pasan, que es la pobreza y la indigencia. No es el centro de lo que vamos a analizar hoy, pero me parece importante para considerar cómo es el día a día de los que peor están. Esta serie la saqué acá a lo claro, la armó un sociólogo que se llama Daniel Steingart del CONICET. Ustedes saben que la serie de pobreza tiene varios problemas porque el INDEC en el gobierno anterior tuvo dificultades en la medición del IPC y por ende la pobreza. Y el gobierno que asumió cambió los parámetros de medida, durante un semestre no se midió, no se publicó. Entonces, este muchacho se encargó de reconstruirla de una forma muy sólida técnicamente. Entonces, lo retomo. ¿Qué quiero mostrar con esto? Pobreza es el porcentaje de la población que no alcanza a tener el ingreso mínimo para tener una vida considerada digna. Es absolutamente subjetivo, ¿no? Pero se trata de hacer una canasta, es decir, bueno, si yo quiero pagar un pequeño alquiler, comida, servicios básicos, ¿cuánta plata necesito? La indigencia es similar, pero con la comida. Cuando nosotros decimos que hay un 10% de población indigente, hay un 10% de población que no llega a comer lo suficiente, o en buenas condiciones. Es la más triste. Entonces acá te muestro básicamente, cuando hay crecimiento, los 2000, la pobreza y la indigencia tienden a caer. Cuando la economía se estanca, la pobreza y la indigencia se estancan. Acá le hacemos un zoom a los últimos años. Y fíjense la simetría que hay con el crecimiento. Los años de crecimiento, que son los impares, cae la pobreza. Cae la pobreza y la indigencia. Los años de decrecimiento suben la pobreza y la indigencia. Entonces, crecimiento económico, condiciones de vida de la población están muy relacionadas. Una vez pasado por el tema de la actividad, de ver rápidamente, ¿no?, cómo está el nivel de actividad actual, les propongo pensar que el límite al nivel de actividad, lo que yo les decía, ¿por qué el gobierno no expande la demanda? ¿Por qué el gobierno no gasta? ¿No estimula el consumo? Bueno, ustedes sabrán que los economistas no tendemos a coincidir en nuestras visiones, es una ciencia social, no es una ciencia exacta, pero
donde hay varias escuelas, varias visiones diferentes. Yo les voy a compartir una determinada visión de una escuela económica que dentro de lo que se llama, nosotros tenemos la ortodoxia, que está asociada con la economía liberal, ¿no? Los economistas liberales, los liberales, eso se llama ortodoxia. Yo hablo de un lado que es la heterodoxia, y dentro de ella, economistas latinoamericanos, ¿okay? Visiones latinoamericanas. ¿Qué dicen estos autores latinoamericanos? Bueno, básicamente lo que plantean es que el límite al crecimiento, a la demanda que el gobierno puede estimular la actividad económica, es el sector externo. ¿Qué es el sector externo? Como les decía, los dólares. Y esa variable es la que determina si Argentina puede crecer o no puede crecer. Y te influye en la inflación, te influye en el empleo, te influye en el crecimiento, te influye en déficit fiscal, te influye en el tipo de cambio. Todo está asociado a la disponibilidad de dólares. ¿Por qué son tan importantes los dólares? Bueno, dos motivos. Uno, porque los necesitamos para comprar los insumos y la maquinaria que Argentina utiliza cuando se pone en funcionamiento la rueda de la producción. Y uno dice, ¿por qué no podemos usar pesos? Bueno, porque el mundo comercia con muy pocas monedas. A esas monedas se les llama divisas. La principal moneda mundial por lejos es el dólar. El 90% de las operaciones de cambio son contra dólares. ¿Tiene el dólar algún respaldo, oro guardado por Estados Unidos, etcétera? No. Es un respaldo institucional, histórico, podríamos decirle hegemónico. La moneda mundial es la moneda del poder, es la moneda del imperio del momento. En su momento era la libra, cuando el imperio era el británico y hoy el imperio es el norteamericano, la moneda es norteamericana. ¿Cómo se construye esa moneda? Bueno, es un debate enorme y largo. Lo que no hay duda es que no se construye en base a confianza. Estados Unidos es la moneda mundial porque hizo el default más grande de la historia de la humanidad, que es salir del patrón dólar-oro. Suponía que todos los dólares estaban respaldados en oro y que si uno iba con dólares, te daban oro. Y Estados Unidos dijo un día, ¿saben qué? No. Ah, pero yo tengo todos los dólares, problema tuyo. Entonces, si hay algo que no tiene que ver es la confianza. ¿Okay? Es una construcción hegemónica, coercitiva, comercial, institucional, un montón de temas. Entonces nosotros no podemos ir con pesos y decirle, deme dólares para que yo consumo. Nadie lo puede hacer, no es un tema nuestro, no es nuestro sistema. Los brasileños no lo pueden hacer, los mexicanos no lo pueden hacer, los uruguayos no lo pueden hacer, los africanos, los asiáticos. Puede Japón, el euro, Canadá, poquitos países emiten esas monedas. Nosotros no. Y nosotros necesitamos los dólares para poder comprar maquinaria, digamos, o insumos. Incluso cualquier cosa que nosotros produzcamos seguramente tiene. El agua debe ser nacional, las pinturas de la etiqueta deben ser nacionales, el plástico y la inyección debe ser nacional, o no sé, algo se debe importar. O el plástico, o la matriz, o la maquinaria. Algo seguro se importa. Entonces, en cuanto Argentina arranca, rápidamente uno ve que las importaciones crecen. Porque necesitamos insumos maquinarios. Si nosotros vamos a comprar autos, si el gobierno le dice a Volkswagen, fabricame camionetas, el 70% de la camioneta es importada. El 30% lo fabricamos acá, el 70% afuera. Entonces, tenemos que tener dólares cuando queremos estimular la economía. Necesitamos también para ahorrar. Los argentinos tendemos a comprar la moneda hegemónica, como, a diferencia de lo que pensamos, hacen todos los países latinoamericanos. Los sectores de mayores ingresos tienden a ahorrar en dólares. Sea que uno lo guarda abajo del colchón, en una caja de seguridad, o lo gira a una cuenta en Estados Unidos. ¿De dónde salen los dólares? Bueno, esencialmente salen de dos lugares. De las exportaciones de nuestros productos, que son los bienes que le vendemos al resto del mundo. El 60% son bienes agropecuarios o derivados, el 66%. Y de la deuda externa. ¿Okay? Esas son las dos formas que podemos conseguir dólares. Existe el sueño, repetido en la Argentina, de que vengan inversores internacionales y nos traigan dólares para invertir en fábricas en Argentina que cambien la matriz productiva. Bueno, no.
no estaría pasando y no pasó nunca en el nivel necesario, ni en Argentina ni en ningún país del mundo. La famosa lluvia de inversión. Bueno, veamos entonces la primera pata, la pata comercial, las exportaciones y las importaciones. Y acá también, fíjense, tenemos casi el mismo ciclo de crecimiento y de crecimiento, parece el mismo gráfico, salvo el 2009 que caía. 2003 a 2012, les voy a explicar qué significa todos estos colores. La barrita roja son las exportaciones, la barrita amarilla que va por debajo son las importaciones, y el hecho de que las exportaciones sean superiores a las importaciones determina que tenemos excedente comercial, que son las barritas verdes. Cuando hay barritas verdes para arriba significa que nos sobran dólares comerciales. Cuando las barritas están para abajo significa que no nos alcanzan los dólares comerciales. Que las importaciones, lo que gastamos, es mayor a lo que nos ingresa. Y miren qué interesante el ciclo. Crecimiento de las importaciones, el año que cae la actividad económica, caen las importaciones casualmente, vuelve a recuperarse y a partir de acá se estanca y empieza a caer. Lo que es triste es que esto depende bastante poco de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros exportamos 2/3 de nuestros productos, son del sector agropecuario, particularmente derivados de la soja. Esos precios nosotros no los determinamos. Nosotros producimos algo que un día vale $650 la tonelada y otro día vale $320 la tonelada. Y vos producís lo mismo, la misma cantidad. Entonces esto está vinculado a un aumento del precio de la soja y esto a un decrecimiento del precio de la soja. Acá particularmente hay un salto muy grande en la producción asociado a nuevas técnicas, a la siembra directa y a la semilla transgénica. Entonces se da una vez cada tanto cuando hay descubrimiento. Además, lamentablemente nosotros tenemos otro problema, que nosotros exportamos bienes primarios que están limitados por un factor, que es la tierra. Otros países, yo exporto autos, si yo exporto siderurgia, por ejemplo, pongo una siderúrgica al lado y duplico la producción de siderurgia. Nosotros no podemos duplicar la producción de soja. Llegamos a un límite. Creo que en 1930 llegamos a la frontera agropecuaria. Después hubo ampliaciones por nuevas técnicas, etc. Pero la zona de núcleo en 1930 ya se había ocupado toda. Bueno, y a partir de entonces entramos en los ciclos que yo les decía. Miren, los años que la Argentina crece, tenemos déficit comercial. ¿Por qué? Crecemos, aumentan las importaciones, porque Argentina crece, y no tenemos los dólares porque no dependen de nosotros. Entonces tenés déficit comercial. El año siguiente, si vos siguieras haciendo esto permanentemente, te quedarías sin dólares. Entonces, ¿qué haces? El gobierno reduce la actividad económica. Y sobran un poquito, o por lo menos achica. Entonces, básicamente lo que hace Argentina es, acá acumuló dólares, que son las reservas internacionales, acá gastó parte, acá acumuló, acá gastó. Esto tiene un límite. En un momento se acaba. Es el único gráfico que traigo de la región, simplemente para contextualizar y ver dónde nos toca estar, sobre todo porque muchas veces surge la pregunta de cómo hacen los otros países latinoamericanos para esto, para aquello. Y cada país latinoamericano es un mundo diferente, más allá de que estamos atravesados por cuestiones comunes. Chile exporta cobre, nosotros no exportamos cobre, nosotros exportamos soja. Hay otros que son exportadores de petróleo, como Venezuela. Lo más interesante de esto, que lo encontré de casualidad, hace 2 semanas estaba dando clase, le quería dar un ejemplo a los alumnos, y este gráfico y dije, epa, a ver, miren qué interesante. El país, estos son la evolución de las exportaciones por país. ¿Okay? Suponiendo que todos empezaron en 100, como para poder compararlo. Entonces lo que vemos es que hay un país que no paran de aumentar las exportaciones y más allá de que cayeron, la tendencia es superior a todos los otros países. Y es Bolivia. Un país que crece, que tiene crecimiento, que tiene inclusión, que tiene estabilidad. Bueno, tiene exportaciones récord. ¿Y quiénes son el país que peor le está yendo en cuanto a las
Entonces el caos de Venezuela, fíjense como un mismo color político, podríamos llamarlo así, después lo discutimos, Venezuela y Bolivia, con políticas muy similares, redistribución de la riqueza, estatización de los recursos naturales, etc. Quizás no, la política sola no explica todo, hay que buscar un poquito afuera. Si tienen recursos, el país puede andar, y sin recursos el país se complica. Lo cual no quiere decir que hay otras políticas que funcionen siempre, ¿eh? Simplemente estoy diciendo, hay que mirar qué está pasando más allá del ombligo de uno. Y Argentina, bueno, Argentina también bastante mal. Entonces vieron cuando decimos, ¿quiénes son los dos países con más inflación de Latinoamérica? Los dos que están acá abajo. Venezuela y Argentina. Entonces cuando empezamos a decir los argentinos somos los más ineficientes de la historia de la humanidad, somos todos tontos, no somos japoneses, pero tampoco, ni los bolivianos también son mucho mejores, los paraguayos también, nosotros somos los más tontos del mundo, no sabemos hacer nada. No, tal vez tenemos condiciones diferentes, tal vez no tenemos minas de cobre, por ejemplo, o de gas, que los movimientos de gas no son suficientes, o es más caro el gas argentino para producir que el gas boliviano. Esto simplemente para poner un marco, para ver que no hace lo que quiere, estamos condicionados. La pregunta es cómo resolvemos estos condicionamientos, ahí está la discusión. Bueno, ¿qué les traigo entonces? Las necesidades de financiamiento de la Argentina. Ya vimos el sector comercial. Ahora les traigo la pata financiera, que no la sabemos seguir de cerca. La pata financiera es más importante de lo que creemos. ¿Qué es esto? Los dólares que se usan por motivos financieros, ¿okay? No para comprar importación, sino por tres motivos. Uno, para pagar intereses de deuda externa, deuda en dólares, no de deuda en pesos, deuda en dólares. Que básicamente Argentina tiene una deuda, por lo general desde 1976, muy agrandada, y tiene que ir pagando los servicios de deuda, ¿no? Esos son los intereses que vamos pagando todos los años. Acá vemos que se ha ido agrandando, lo cual está vinculado al proceso de endeudamiento. Después tenemos las utilidades de las empresas multinacionales, las empresas que vienen a invertir en Argentina, después se quieren llevar las ganancias. Eso es en dólares. Entonces también se necesitan dólares para ello. Pero fíjense que lo más grosso de todo, por lejos, no es otra cosa que la FAE. ¿Qué es la FAE? Formación de activos externos. ¿Qué es la formación de activos externos? Fuga de capital. ¿Y qué es la fuga de capital? Es gente yéndose con camioncitos al aeropuerto y valijas. No. Es gente sacando dólares del sistema. O sea que los compra y se los lleva a su casa a una caja de seguridad o se los lleva al exterior. Para ponerle un tamaño a esto, miren el año pasado, que fue un año difícil, más de 40.000 millones de dólares, o casi 40.000 millones de dólares de formación de activos externos. Argentina exporta entre 50 y 60. Imagínense una fábrica que factura entre 50 y 60 y los dueños se llevan 38 para su casa. No hay forma de que funcione. No es alta macroeconomía, En Argentina ingresan 60.000 millones de dólares de exportaciones y nos fumamos 38. En nada. En sacarlo del sistema. ¿Qué ciclos podemos ver acá? Este ciclo es la primera etapa. En toda Latinoamérica hay poca formación de activos externos. Eso se acrecienta con los años de crecimiento económico. Cuando hay crecimiento económico hay más excedente, hay más capacidad de comprar dólares. En 2011-2012 ustedes, como ya vieron, las exportaciones se frenan y empiezan a caer. Entonces ya no hay... Todo esto se financia con la exportación, con el excedente comercial que veíamos antes. La soja estaba a buen precio, entraban muchos dólares, bien, se pueden vender. Acá se acaba eso. ¿Qué sucede en 2012 al 2015? Controles de cambio. O llamamos cepo cambiario, como quieran decirlo. A efectos macroeconómicos es lo mismo. Está limitada la compra de dólares, o administrada. Entonces cae bastante fuerte. Y a partir de entonces, cuando se quitan las restricciones cambiarias,
volvemos al ciclo natural de la economía argentina, que es utilizar dólares en las exportaciones para FAE. ¿Esto es un problema argentino? De ninguna manera. Sí, un problema latinoamericano. Uno cuando ve Latinoamérica encuentra que todos los países tienen más o menos los mismos niveles de formación de activos externos. Lo cual es bastante lógico. Yo puedo agarrar y soy un multimillonario y tengo 5 millones de dólares, y lo más probable es que, al menos que invierta acá en mi negocio, el negocio que yo conozco, como La Plata, etc., o compre propiedades, y si a mí me dejan llevarlo a Nueva York y ponerlo en una cartera de inversión, lo más lógico es hacerlo. Desde Argentina no podés diversificar riesgo, no podés comprar activos financieros de diversas partes del mundo, acciones de las principales compañías. Uno ve que el mundo provee, sobre todo todos los países periféricos, provee a los centros financieros globales de dólares, permanentemente. Bueno, ¿de dónde salen esos dólares? Como les hablábamos antes. Del 2004 al 2015, verán que hay un cambio radical. Vamos con el verdecito primero. El verdecito es el FMI, el soft con China y los organismos internacionales. Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo. Es poquito. Acá se le pagó al FMI. Acá entró la plata del FMI. Después la deuda. Esta es una etapa de poco nivel de endeudamiento. Como verán, hay pagos de deuda y hay ingreso de deuda, pero no muchos. Argentina en 2001 declara el default, significa que deja de pagar la deuda externa, se reestructura esa deuda a tropezones, primero en 2005, después en 2010, con el 95% de los acreedores, y ustedes siguieron todo el tema de los fondos buitre, los holdouts, como quieran llamarle nuevamente, que le impedían a Argentina salir a emitir deuda. Entonces después estará el análisis. Me parece que tenemos que llevar al técnico. Bueno, perdón, sigo. El mundo expositor. Bueno, después estará el análisis de cada uno, el análisis político de si considera que el gobierno nacional en esa etapa no emitió deuda porque consideraba que estaba mal emitir deuda externa, o lo quería hacer de forma moderada, o fueron los mercados que lo impidieron. La realidad es que se emitió poca deuda. ¿Okay? Después estará en cada uno a ver cuál es la explicación política de eso, pero se emitió poca deuda. Muy poca. Entonces decíamos, toda esta etapa, la fuga de capitales se financió con el excedente externo que desapareció a partir del 2012, esas exportaciones récord. ¿Y de dónde sacamos los dólares? Porque viene un gobierno y dice, bueno, ahora pueden comprar todos los dólares que quieran. Entonces yo voy al banco, digo, deme 2 millones de dólares. Aquí tiene, señor. ¿De dónde salen los dólares? Bueno, las exportaciones no alcanzan, los tiene que poner el gobierno. ¿Y dónde saca los dólares del gobierno? Los pide prestado. Si volvimos a los mercados. Argentina vuelve a los mercados, emite deuda externa y con eso financia la fuga. Una vez que se acaba lo que te prestan los mercados, se le pide al FMI. Ese es el camino. Es un camino sumamente simple. Y por último les pongo estos colorcitos, el rojo, que se llama inversión de portafolio, que no es otra cosa que la famosa bicicleta financiera, cuando vienen a invertir en activos en pesos. Toda la deuda que está en amarillo es deuda en dólares, deuda que tenemos que devolver en otra moneda. La roja es deuda en pesos, es la LEVAC, la famosa LEVAC. Venía con dólares, invertían en pesos y después se retiraban. Venían, se retiraban. Esto solo para mostrar que es importante, pero tampoco es el 90% de la deuda. El problema de la Argentina. El problema de la Argentina es lo amarillo.
Lo otro más allá, que puede desestabilizar, porque desestabilizó en 2018, puede ser una corrida, ok, es un problema estructural. El problema estructural es que ahora tenemos que pagar esto. Aquí en adelante. Este mecanismo es nuevo, no tiene absolutamente nada de nuevo. Acá les traigo este gráfico de también dos investigadores del CONICET que muestra, vamos a las dos linitas que nos importan, la fuga de capitales y la deuda externa. Este de acá arriba es la deuda externa. Entonces acá tenemos un proceso de endeudamiento acelerado que es la dictadura, el alfonsinismo, que es cierran los mercados globales de deuda para Latinoamérica, el menemismo con la alianza, el default, la estructuración de la deuda, kirchnerismo y hasta ahí llegamos. Fíjense que salvo esta etapa, y abajo tenemos la fuga de capitales, que va pegadita, 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 pegadita. Entonces, ¿para qué pedimos plata? ¿Está mal pedir plata? No, no está mal pedir plata. Si uno la usa para algo que permita repagarlo. Un gobierno pide plata y con eso hace una represa hidroeléctrica, espectacular. Y hace un puerto, también, porque de ahí exportamos más, tenemos más dólares, los repagamos, ¿no? Suena absolutamente lógico. Ahora, parece no haber sido el comportamiento tradicional de la Argentina. En Argentina pedimos plata para jugar. Y esta etapa, la fuga continuó, ¿no? Hasta que se pusieron los controles de cambio. Y se financió con excedente externo, con la soja. Una vez terminado eso, volvimos al ciclo clásico de fuga de capitales de la Argentina. Bueno, ¿esto en qué influye? Bueno, básicamente que nos hace, entre otras cosas, nos hace subir el dólar. Si todo el mundo va a comprar dólares y no hay, ¿qué pasa con el dólar? Sube. Así de simple. Entonces cuando dicen, ¿por qué el dólar baja? ¿Por qué el dólar sube? ¿Por la confianza, la no confianza? Personalmente viendo estas, yo me encargo, digamos, mi área de expertise es hablando de todo lo financiero. Vengo del mundo financiero, investigo sobre el mundo financiero y por lo menos mi creencia es que después de tantos años de gobierno de diferentes colores políticos y que ninguno logró estabilizar la fuga de capitales, o no confiaron nunca en nosotros, o no tiene nada que ver con la confianza, sino que tiene que ver con algo estructural. Siempre se compran dólares, porque como les digo, en una lógica meramente de capitalista acumulación, es lo más lógico. Sobre todo para los grandes. Un chico, de repente si uno tiene una empresa y tiene una pyme y tiene un balance en pesos, tiene pasivos en pesos, tiene lógica hacer un plazo fijo, tiene lógica calzar peso con peso. Si uno está ahorrando para comprar un auto, tiene lógica quedarse en pesos. Si uno es un multimillonario o es una mega corporación, bueno. Con esto. Entonces cuando vemos que el dólar baja, por lo general baja porque el gobierno está inyectando dólares. Salvo etapas muy particulares donde sube mucho el precio de la soja, etc. Baja porque el gobierno está inyectando dólares. Y sube cuando el gobierno se queda sin dólares. No sé si habrán escuchado hace poco que el FMI, que es la discusión que estuvo en esta semana, el FMI dijo, los dólares que yo te presto, vos no los podés usar para calmar el dólar. El gobierno no podía inyectar dólares y el dólar empezó a subir. ¿Por qué le dicen esto al FMI? Bueno, pues el FMI hipotéticamente le presta para afrontar los pagos que tiene este año y el año que viene de deuda. Cada dólar que el gobierno se desprende para calmar el tipo de cambio es un dólar menos para pagarle a los acreedores. El FMI en su estatuto dice la plata del FMI no se puede usar para financiar fuga de capital. Evidentemente el estatuto no es tan importante como pensaba. Bueno, ¿qué pasó en 2018? Bueno, en 2018 lo que sucedió es que se revirtieron los flujos de capitales hacia Argentina. Argentina iba, pedía deuda y le prestaban. Le prestaban. En 2018, si no me equivoco, en el verano, no me acuerdo si fue enero o febrero, el que era el ministro de Finanzas, Capuzzo, fue a Nueva York a pedir más deuda y le dijeron
Acá es lo último que tenemos. A ver, un segundito. Acá es lo último que tenemos. Te doy esto, vino con 9.000 millones de dólares, y vino con la noticia, esto es lo último que nos prestan, muchachos. En mayo, la fuga que venía en niveles altos, pero no tanto, de repente explota, ¿no? Tenemos la fuga récord de la historia de Argentina en un solo mes, más de 4.000 millones de dólares. Y tenemos además empresas que se empiezan a desprender de Levan, eran en pesos y se empiezan a ir al dólar. Básicamente una corrida que dispara el tipo de cambio. ¿Qué es lo que asustó tanto, creo yo, a los inversores? Básicamente que los que empezaron esta corrida fueron dos bancos, JP Morgan y el Merrill Lynch, dos bancos de inversión transnacionales muy grandes que fueron un día al mercado de cambios, un mercado que mueve entre 600 y 1.000 millones de dólares por día. Eso es lo que mueve el mercado en Argentina. Y fueron un solo día ellos dos y dijeron dame 1.000 millones. Todo lo que movía el mercado en un día. ¿Por qué? Y cuando básicamente todos los que estamos más o menos en finanzas y vemos que vienen dos bancos y se llevan 1.000 millones de dólares, y particularmente el que era ministro de finanzas, que era Caputo, era exfuncionario de uno de esos bancos, y podemos imaginar que charla de vez en cuando con los amigos en la mesa de dinero, esos bancos están saliendo corriendo, lo que imaginamos es algo saben que nosotros no. Lo que sabían era que se había acabado el financiamiento. Entonces eso generó una corrida generalizada. Después se está discutiendo si el gobierno cómo hizo, son las típicas discusiones en los diarios de la noche. Debería haber puesto esto, debería haber hecho aquello, debería haber subido la tasa, debería haber puesto una oferta así, una oferta así. Obviamente yo tengo mi opinión de cómo tendría que haber manejado la corrida del gobierno, pero afuera de la cancha somos todos Maradona, ¿no? La realidad es que esto es estructural. Se acabaron los dólares, entonces todos los que van, se acabaron los préstamos, y todo lo que quieran salir, van a salir. Es una cuestión estructural, no de una decisión. Se juntaron un día, como dicen muchos, se juntaron 5 funcionarios y dijeron que el Banco Central, entonces la gente ya dejó de creer en eso. La realidad es que tienen que pagar la deuda y los dólares ya no alcanzan. Veamos qué sucedió o cómo lo vio el mercado. Esto es de 2015, es el último gobierno actual. El ingreso a los mercados significó, ¿qué es el riesgo país? Primero voy a aclarar. El riesgo país es la tasa de interés que tiene que pagar la Argentina por sobre la tasa de Estados Unidos para acceder a crédito. Lo que le exige el mercado para prestarte a Argentina. ¿Por qué se le llama riesgo? Bueno, porque como cualquier prestamista, la tasa está asociada al riesgo. Si yo voy a pedir un crédito, tengo un balance serio, con buena facturación, lo muestro sólido, etc., me van a prestar una tasa baja. Si yo voy a decir, préstame la plata, no tengo laburo, pero arranco el mes que viene, me la quiero patinar el tiene con la familia, te van a cobrar una tasa cara. Entonces, cuando sube la tasa es que el gobierno desconfía, por eso se llama riesgo. El mercado desconfía de que pagues. Fíjense, acá fue el momento cuando ingresó el FMI. Se había disparado el riesgo, con esto lo que se ve claramente que el ingreso del FMI decididamente no logró estabilizar las expectativas del mercado. También hay algo muy importante, yo les dije, yo soy un economista de corte heterodoxo, para que sepan de dónde viene la lectura económica. El mercado decididamente no es heterodoxo. El mercado es liberal y ortodoxo. El 98%. Entonces fíjense que de un lado del arco ideológico económico, yo les estoy comentando algo, y del otro arco ideológico económico es lo mismo, que es esto nos cierran los números. ¿Y qué es lo que estamos viendo todos? Bueno, por eso se llama la charla de hoy el proceso de endeudamiento. Acá tengo, disculpen los colores que no se ve bien, los saqué de otro PowerPoint. Acá tenemos el número, el ciclo de endeudamiento ese de esos 2 años vertiginosos.
Acá les pongo el total de la deuda que tenemos en dólares, a nivel nación. No están los privados, pero sí está el sector público. ¿Sirve solo ver la deuda? No, también tenemos que ver cuánto de eso nos quedó, que son las reservas internacionales. Actualmente uno cuando lee visiones demasiado que quieren tener cierto sesgo, unos te dicen, ah, pero mira cómo aumentaron las reservas internacionales, entonces te da bárbaro. O del otro lado decís, ah, mira cómo aumentó la deuda, y te da pésimo. Hay que ver las dos cosas, creo que es lo más objetivo que pueda haber. Y dentro de la deuda, ¿cuáles son las deudas que tiene el Estado? La deuda en dólares con privados, acá les dejo los números, el que quiere me pide el PowerPoint, acá tiene el nivel de variación. Multilaterales y bilaterales, pero que hablamos antes, acá está el salto del FMI, que teníamos 28, pasamos a 68. Préstamo en China, swap. Y esto es importante también, los depósitos de los ahorristas en el sistema bancario. ¿Por qué es importante? Bueno, básicamente porque lo tiene que respaldar el gobierno de reserva. Cuando uno va y saca sus depósitos de la caja de ahorros, el banco se da vuelta y los retira del Banco Central. Entonces es algo que tiene que garantizar el Estado con reservas internacionales. Entonces básicamente, ¿cuánto hicimos? Bueno, ¿cuánto quedó de deuda neta? Teníamos al inicio del gobierno 87, 161, 85% de incremento de deuda en 2 años y medio. 3, que es bastante. Es bastante. El problema es la deuda per se. Bueno, más allá de que la deuda es un problema, creo que el peor problema es que el esquema macroeconómico que llevó a este nivel de endeudamiento creciente no cambió en nada. Y el esquema es un esquema que ya sabemos todos, neoliberal, apertura comercial, apertura financiera. Se pueden cumplir, se pueden llevar todos los dólares de Argentina que queramos, pueden entrar todos los capitales que se quieran también, por lo general salen más de lo que entran, y pueden entrar todas las importaciones que quieran también. Eso requiere ingentes cantidades de dólares, que fueron básicamente tomados a través de mecanismos de deuda. El hecho de que ese modelo de acumulación, modelo macroeconómico, esté intacto, hace pensar que yo no tengo por qué pensar que esto vaya a mejorar. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años y el esquema macroeconómico es igual. Sigue chupando dólares, pero ahora no hay nadie que te los preste. A corto plazo, esto es lo único que traigo con números así duros, que es un poco aburrido, pero bueno, es lo más importante me parece. Es ver cuánto tenemos que pagar de dólares el año que viene y cuántas reservas tenemos. Cambiemos asumió y tenía que pagar 6.000 millones de dólares en el primer año desde que asumió. Y tenía, básicamente, las reservas, si le sacábamos los que tenía bajo, un nivel de reserva bajo, 24.000, 25.000 millones de dólares, si le sacamos los depósitos de los ahorristas, el 37% de las reservas estaban comprometidas en pagar la deuda a 1 año. ¿Por qué? Porque yo puedo tener deuda externa, como tenemos, a 100 años. Entonces yo digo, mira el nivel de la deuda. Bueno, pero yo prefiero tener 100.000 millones de dólares a pagar dentro de 100 años a 20.000 millones de dólares a pagar dentro de 3 meses. Entonces hay que ver cuánto vence la deuda. Y ahí también tenemos problemas. Porque ahora, este año nos vencen 25.000 millones de dólares que complementan el 61% de las reservas de libre disponibilidad. Acá les traje el grafiquete de las reservas. Argentina venía en un nivel de 50 y pico, con un deterioro administrado a través del comercio y del control de cambios, ¿no? Entonces era un deterioro de 3 a 4 años, pero paulatino. A partir de que Argentina vuelve a los mercados internacionales de crédito, empieza a tomar deuda, entonces empieza a acumular reservas. Y acá empieza la corrida. ¿Okay? Corrida. Miren, es el último préstamo que les dije, 9.000 millones. Caputo va a Estados Unidos, pide plata, le da 9.000 millones. Está por ahí y empieza la corrida a cambiar. Entra el FMI, presta plata, sigue la corrida. Entra el FMI, presta plata, sigue la corrida. El FMI da plata, estamos estables y ahora arrancó de nuevo y estaremos en 68.600 millones hoy en día. Entonces, este electrocardiograma, cuando subís es porque el FMI te pone plata. Ya.
pero la tendencia es a la caída y el FMI, la caída y el FMI. Es el pulmotor que nos tiene ahí más o menos. Y este fondo, que es el que nos da los fondos internacionales, ¿quién es? Pues lo leemos en los diarios, todo el tiempo aparece un fondo, el fondo. Argentina tiene historia ya con el fondo, que ni les cuento. Básicamente es un organismo internacional creado por múltiples países, el mayor aportante es Estados Unidos, se crea después de la Segunda Guerra Mundial, junto con la ONU y el Banco Mundial. Y la idea era que si los países tienen déficit comercial, ¿no? Digamos, importan más de lo que exportan, para que no se empiecen a poner barreras y trabas comerciales, aparecía el FMI y les prestaba temporalmente hasta que suba de repente el precio de la soja, porque antes, por ejemplo, vos tenías una mala cosecha, bueno, entonces tenías que cerrar todas las importaciones, dejar de consumir, etc. Y eso afectaba a otros países, que era lo que te vendían. Entonces venía el FMI y decía, bueno, yo te presto por este año. Esa era la idea, ¿no? En el papel. Yo te presto por este año, y el año que viene, cuando tengas una cosecha, ya está. Y lo pagas. Pero hago que el sistema internacional siga fluyendo, el comercio fluya, etc. ¿Cuál es la receta? Más allá de que esa era la idea original, en la práctica, el FMI siempre, históricamente, nosotros entramos en el FMI en el 55, y de todos los planes múltiples que hemos tenido con el FMI, tanto acá como en el resto del mundo, la receta siempre es igual, entonces no es muy difícil pensar qué es lo que te va a recomendar el FMI. Siempre es que achiques el tamaño de tu economía para que disponga de los dólares para pagar las importaciones. Y vos te achicás, tenés menos importación. A partir de los 70, que los gobiernos latinoamericanos comenzaron a endeudarse mucho en divisas, en dólares, también tenés que achicar la economía para pagar la deuda extra. Entonces, lo monetario. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Dice, y bueno, vos exportás 60 y tenés que pagar 20 de deuda y achicate hasta 40 de importación. Pero, podés hacer pelota todo. Problema tuyo que pediste la deuda. ¿Cómo haces para achicar la economía? Básicamente de tres formas, te dice. Primero, devaluar. Cuando devalúas, lo que haces es caen los salarios, cae el consumo, cae la actividad, cae la inversión, cae la producción, caen las importaciones. En Argentina, después lo puse más adelante, toda devaluación es un ajuste. Es ajuste, no es equilibrio intertemporal. Un ajuste. Es achicar los bolsillos para que sobren dólares. La otra forma es, primero te dicen devaluar. Además es un ajuste fiscal, que es achicar el tamaño del Estado, gastar menos, pagar menos jubilaciones, invertir menos, hacer menos puentes, hacer menos rutas, hacer menos asfalto, pero vos achicás la demanda, achicás la producción. Y después te dice hacer ajuste monetario. ¿Y qué es ajuste monetario? Subir las tasas de interés. Cuando el gobierno sube la tasa de interés, la idea, ahora ya lo vamos a ver en un gráfico, pero les explico el concepto porque muchas veces en las charlas, o uno también lo escucha en la radio, muchos empresarios pymes le plantean al gobierno, pedimos por favor tener una línea de crédito a una tasa razonable para que podamos endeudarnos, pero para invertir, para comprar maquinaria, para dinamizar la producción. ¿Por qué no hace eso el gobierno? Básicamente porque es lo que no quiere que hagan. Cuando sube la tasa es para que no inviertas, no produzcas y no dinamices la producción. Capítulo 2 de un manual de macroeconomía, o sea, sube la tasa es para que caiga la actividad económica, es para que se achiquen las empresas. Y después tiene otras visiones que tienen que ver más con una cuestión ideológica, creo yo, pero bueno, habría que discutirlo porque no está en la esencia de los planes de fondo, que es impulsar esto básicamente es lo que tenemos para el año que viene, como agenda geopolítica con el fondo, es lo que ya está pidiendo, sale en Clarín, no estoy hablando de la izquierda diaria, ahí en Clarín. Impulsa desregulación laboral, flexibilización laboral, bajar salarios, desarticulación del Estado, o sea, achicar el tamaño del Estado, y privatización de las jubilaciones. Siempre lo pide, ya anunció que lo va a pedir el año que viene. Lo que es
interesante es que considerar algo. La deuda es una relación más allá de que muchas veces puede ser utilizada por un motivo útil, digamos, para la redundancia, es una relación de dominación. El acreedor y el deudor no están al mismo nivel. Es una relación de dominación. El acreedor es un escalón más arriba, varios. Ni hablar a nivel mundial. A nivel local yo me endeudo a una tasa usurera, pero existe, por ejemplo, regulaciones que impiden que me presten a determinadas tasas, o hay procesos de quiebra que hacen de que si yo quiebro se distribuyan las pérdidas entre todos los acreedores. No, a nivel mundial no existe eso. A nivel mundial no tiene límites esa dominación. Bueno, veamos qué pasaba con las tasas. Estas eran las buenas épocas que teníamos tasas de 40% y pensábamos que eran altas. Bueno, básicamente cuando empieza la crisis, lo que exige el fondo, pero además es la medida tradicional para tratar de hacer que los pesos queden en el sistema y no se vayan al dólar, se disparan las tasas de interés. Simplemente mostrarles el gráfico. ¿Por qué? Bueno, porque es interesante saber que el esquema de tasas, la tasa que me cobra el banco, que me cobra la tarjeta, o que me cobra un comercio, son reguladas de forma indirecta, son reguladas por el Banco Central. El Banco Central es el que afecta en la estructura general de tasas de la economía. Cuando el Banco Central baja las tasas, mal que mal, a largo plazo las tasas del sistema empiezan a bajar. Cuando el Banco Central aumenta la tasa, en este caso fueron las de BAC, ahora las LELIC, no importa cómo, lo importante es que el Banco Central decide aumentar las tasas de interés y eso impulsa a todo el sistema a tener que cobrar tasas más altas. No pueden cobrar tasas más bajas. Bueno, ¿para qué hace esto el Banco Central? Una es para sacar, hay muchas formas de pensarlo, así que vamos a hacer un breve repaso. Una es sacar pesos en circulación. Ofreciendo una tasa más alta, los pesos en vez de circular en la economía o ir al dólar, van a LELIC. Como lo hace el gobierno subiendo las tasas, y otra forma es con superávit fiscal, sacando más pesos de lo que inyecta. Entonces el superávit fiscal, el Estado recauda y no gasta. Entonces saca pesos, y eso hace que suba la tasa. La idea básicamente es reducir, ya lo dije, la actividad. Que haya menos importaciones, porque hay menos producción, y que haya menos pesos dando vueltas para que no puedan comprar dólares. Es un mecanismo un poco tosco, ¿no? Porque es como curar la leucemia sacándole toda la sangre al enfermo. Que la curara. Se muere, pero la curara. Pero no de leucemia. Bueno, veamos brevemente cómo afecta, vieron que acá les dije, hablé del resultado fiscal, el déficit fiscal. Estoy haciendo como un paseo, porque tenemos muy poco tiempo, trato de tocar las principales variables de la macroeconomía argentina. Les traje el presupuesto nacional. El presupuesto nacional es en qué gasta el Estado. Además creo que está bueno, más allá que no es propia la discusión de hoy, no es exactamente eso, está bueno para desmitificar algunas ideas respecto a en qué gasta el Estado. Yo te lo llevo a mis alumnos en la facu. Y cuando pregunto me dicen cualquier cosa, nadie sabe en qué gasta el Estado. Es notable, ¿no? Porque debería estar en la contratapa de todos los diarios todos los días. El Estado gasta en esto. Pero no sabemos en qué gasta. Entonces se crean muchos mitos acerca del gasto estatal. Bueno, veamos, porque además se encuentra algo que es un cambio de paradigma muy fuerte, un cambio de modelo económico. Después se verá si está para bien o para mal, pero vamos a ver cuál es el cambio. Fíjense, la administración gubernamental, esto es todo nacional, acá no está el provincial y municipal, claro. Administración gubernamental, que es el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. Los poderes, los tres poderes y toda la administración pública, que es enorme. Todos los empleados públicos. 6% del presupuesto en 2015, 4% en 2016.
poquito, ¿no? Porque por lo general se lo asocia al gran gasto del Estado, no pareciera ser esto. Servicios de defensa y seguridad, para aclarar algo, acá no están las policías provinciales, ¿okay? Ni municipales, no, está la federal, el ejército y gendarmería y prisiones, sistema penal. Poquito también, 6-5%. El que se lleva la gran porción de la torta son los servicios sociales. Y les abrí servicios sociales, porque hay cosas muy diferentes. Ojalá que nos matáramos todos todo en salud y educación, pero no parece que fuera eso. Educación y cultura 7 y 5%, salud 3 y 4%. Acá pasa lo mismo que seguridad. En Argentina la salud y la educación son provinciales municipales, ¿no? Entonces no figura acá. Esto es todo lo que es nacional. Las universidades o planes nacionales de asistencia. Miren los planes, los famosos planes sociales, el agua, chipa, papá. 1%, 2%. Nada, no afecta. Así que, para mí la gran conclusión de acá, que podemos echar a la mitad de los empleados públicos que te ahorras el 2% del presupuesto. Nada. Podemos pulverizar los planes sociales y te ahorras el 2% del presupuesto. Nada. ¿Qué quiero decir con esto? La discusión del trabajador público o la discusión de las asignaciones son discusiones políticas y morales. No digo que estén mal. Uno puede estar a favor o puede estar en contra, pero por motivos morales. Por motivos económicos, los fundamentos son muy chiquitos. Después podemos discutir, está bien, está mal, está bueno tener un Estado grande, está malo tener un Estado grande, les pagamos si no trabajan, eso es injusto. Se discute todo. Pero el problema de la Argentina definitivamente no es ese, en términos económicos. Miren la seguridad social, acá es donde tenemos la papa. La seguridad social, que es jubilaciones y pensiones. Los jubilados y pensionados solían llevarse el 40% del presupuesto y ahora se llevan el 50%. ¿Esto es porque aumentaron las jubilaciones y pensiones? No, porque bajó el presupuesto. Jubilaciones y pensiones bajaron un 10%. O sea, al achicarse la torta, lo mismo de antes pesa más, ¿no? Simplemente eso. Pero esa es la gran dificultad que tiene cualquier gobierno, de cualquier color político, que quiera hacer un ajuste fiscal. Si querés hacer un ajuste fiscal y en serio, a los que tenés que tocar es a los jubilados. Y lamentablemente creo que uno de los acuerdos sociales que tenemos, lamentablemente no, felizmente, uno de los acuerdos sociales que tenemos es que si hay alguien que ya han pagado demasiado, son los jubilados. Entonces, ¿por qué el FMI pide reforma jubilatoria? Porque quiere atacar eso. Quiere atacar la mayor parte del gasto público, que son los jubilados y pensionados. Bueno, después tenemos vivienda y urbanismo, que es poquito, agua potable y alcantarillado también. ¿Y qué les quiero mostrar? Donde realmente existió esto. Acá es muy difícil hacer un cambio, por suerte, porque hay una ley que lo impide. La ley de movilidad jubilatoria, que dice que las jubilaciones se tienen que ir ajustando. Entonces, le resulta muy difícil al gobierno hacer un ajuste ahí. Más allá que logró un 10%. El cambio más grande que notamos en nuestro día a día está acá. ¿Qué son servicios económicos? Los subsidios. Los subsidios a la electricidad, los subsidios a la energía, los subsidios al gas, los subsidios al transporte, al agua, etc. La gran discusión de la Argentina en los últimos años, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, miren el número que era, 22% del presupuesto. Y se estaba gastando, si no veo otros números, por ejemplo, vivienda y urbanismo, agua potable gastaba 1%, vivienda y urbanismo 2% y que gastaba 22% en subsidios. Bueno, es un motivo para discutir. Se puede subir un poco el gas, se puede subir un poco la electricidad o el transporte y eso reasignarlo a partidas que consideramos que pueden llegar a ser más importantes. Bueno, no hay duda que era motivo de discusión. Entonces todos sentimos, seamos comerciantes, seamos en nuestras casas, este 22 que pasó al 10, lo sentimos todos con los cuerpos, que fue el momento de las tarifas. ¿Para qué se usó eso? Bueno, ojalá se hubiera usado para los otros motivos, se usó para esto.
deuda pública, que pasó del 8 al 18. Entonces, todo el aumento de tarifa, ¿a dónde fue? A deuda pública. Vale aclarar una cuestión que es sumamente importante. Esto es una aproximación. ¿Por qué digo que es una aproximación? Porque el presupuesto es en pesos, la deuda pública es en dólares. El gobierno puede agarrar y ahorrar un montón de pesos, pero si no hay dólares de exportaciones, esos pesos no sirven para nada. Eso le pasó al Fonsín, por ejemplo. Teniendo un montón de australes que era una hiperinflación, porque no tenía los dólares para pagar la deuda. ¿Bien? Entonces esto no se traslada directamente, simplemente para que vean cómo puede llegar a influir el tema de la deuda en la asignación de recursos nacionales. Bueno, finalmente, hicimos un repaso veloz por la Argentina actual. ¿Y por qué traigo la inflación? No solo porque afecta a la deuda externa, a la inflación, vamos a ver por qué, sino porque a todos nos interesa la inflación, porque en Argentina siempre hay inflación, es algo que nos pega en el día a día, nos influye, nos frustra, es el gran desafío que no logramos resolver, van pasando gobiernos y todos mantienen niveles inflacionarios. Con la inflación hay dos grandes visiones, lo mismo de antes. La inflación más conocida popularmente es la que se llama inflación de demanda. El famoso, se imprime mucha plata y suben los precios. No sé si lo escucharon nombrar, es lo más común. ¿Por qué suben los precios? Porque se imprime mucha plata. ¿Por qué se llama inflación de demanda a eso? Bueno, porque es decir, se imprime muchos pesos y por eso suben los precios, no me está diciendo nada porque no me dice cuál es el mecanismo. ¿O acaso un kiosquero, cuando sube el alfajor estaba a 30, lo pone a 35, lo sube porque hay muchos pesos dando vuelta? No tiene idea cuántos pesos dando vuelta. ¿Alguien sabe cuántos pesos dando vuelta hay? Acá hay empresarios, hay comerciantes. Díganme honestamente si alguno se fija en la base monetaria para determinar su precio. ¿Alguno aumenta los precios porque aumenta la base monetaria? Entonces, ¿cuál es el mecanismo que explicaría eso? El mecanismo que explicaría eso es exceso de demanda, pues se llama inflación de demanda esa teoría. Se supone que el gobierno inyecta muchos pesos, pagando sueldos, dando jubilaciones, lo que ustedes tengan ganas. Eso hace que la gente tenga plata en los bolsillos, que la gente consuma, y los empresarios están al pleno uso de su capacidad instalada porque hay mucha demanda, la oferta no llega a reaccionar y entonces suben los precios. Hasta que puedas aumentar la producción. Entonces esos procesos inflacionarios deberían estar asociados a procesos de crecimiento económico. Hay tanta demanda que no había abasto y subo los precios. Eso se discute si existe, si no existe en Estados Unidos, Inglaterra, Europa, que existan esos procesos de inflación de demanda. Ahora en Argentina pasa algo muy particular, en toda Latinoamérica, que lo notaron estos economistas que se llaman estructuralistas latinoamericanos. Los economistas latinoamericanos en la década del 40 y después en 50, 60, 70, 80 encontraron que en Latinoamérica no pasaba eso. En Latinoamérica vos tenés el proceso al revés. Cuando se desaceleraba la economía, aumentaban los precios. Y cuando la economía mejoraba, bajaban los precios. Entonces, ¿cómo inflación de demanda? No puede ser. Hicieron tomando obviamente ideas también de los países centrales, hicieron una teoría alternativa acorde a la realidad económica latinoamericana. Eso se le llamó inflación estructural. ¿Traje? No traje. Pero se las voy a explicar. Es muy simple la inflación estructural y nos sirve a cualquiera que no sea economista para más o menos ver cómo viene la mano. La inflación estructural tiene algo que se llama impulsos primarios y algo que se llama mecanismo de propagación. ¿Qué son los impulsos primarios? Básicamente en Argentina hay dos. Una son las devaluaciones y otro es el aumento de los alimentos en términos internacionales. Pero vamos con la más común, que son las devaluaciones. Los países latinoamericanos suelen tener devaluaciones muy fuertes porque tienen restricción externa. No le alcanzan los dólares. Entonces, cuando no alcanzan los dólares, como ya vimos, todos queremos dólares, sube el precio del dólar, una devaluación. Y ahora han notado que cada vez que hay una devaluación, a posteriori, casi inmediatamente, suben los precios. ¿No? ¿Por qué suben los precios cuando hay una devaluación?
Bueno, porque cualquier productor que tenga un insumo dolarizado tiene que subir los precios porque si no, no puede reponer. Si yo voy a la bicicletería, le quiero comprar una bicicleta a mi hijo con el dólar a 40 y me la vende a 4.000 pesos, si desde que voy a buscar la plata al cajero y vuelvo, el dólar se fue a 80, me la tiene que vender a 8.000 porque si no, no la puede comprar de nuevo. No es porque es un especulador, ni porque es un mal tipo, ni porque está concentrada. Es porque tiene que reponer la mercadería. Son tus costos. Eso por un lado. Después Argentina tiene otra particularidad, la más interesante, que es nosotros exportamos lo que comemos. Digamos, todo lo que tenemos en la mesa es producto de la tierra. Y nosotros exportamos tierra. Exportamos productos de la tierra. Entonces, toda la mesa nuestra está dolarizada. Los fideos están dolarizados, la carne está dolarizada. Las berenjenas están dolarizadas. Para peor tenemos además el combustible hoy en día también dolarizado. Entonces, traer la berenjena o la banana de Formosa a Buenos Aires también está dolarizado. Y cuando salta el dólar, el aumento del precio de los commodities, aumentó el precio de la soja, por ende el precio de todos los alimentos. Porque el precio de la tierra aumentó, la renta aumentó, los alquileres aumentaron, por ende aumentó el precio de todos los alimentos. Eso generó presión inflacionaria. El gobierno anterior lo trató de controlar separando el precio internacional del precio local, que eso fueron las retenciones móviles. Si estuvo bien, si estuvo mal, bueno, esa discusión generó problemas políticos indudables. Pero bueno, respondía a eso, ¿okay? Las retenciones móviles, a tratar de frenar ese impacto inflacionario externo. Ahora yo les dije, esos son los impulsos primarios, que agarran y generan un shock en la estructura de costos de la economía. Entonces, suben todos los precios de repente. Uno dice, bueno, ¿por qué no suben los precios en dólares y el otro se queda planchado? Esa es la típica crítica, ¿no? Uno dice, mejor que voy al peluquero y me aumenta el precio también, si no tiene ningún costo en dólares. O son poquitos. Bueno, ahí aparece el segundo momento. Veamos que suben los precios en un momento un 30%, después se quedan una inflación del 10%, suben un 25% y se quedan estables, suben un 40% y después la inflación se queda un 20%, así que sube y va generando pisos cada vez más altos. Eso se llaman mecanismos propagadores, que hay un shock inflacionario, que es un impulso primario, y después eso a lo largo del tiempo se sigue reproduciendo. Mecanismos propagadores. ¿Cuál es el principal mecanismo propagador que describen estos autores? Lo que llamamos la puja distributiva. ¿Qué es la puja distributiva? Es la pelea que tenemos entre todos por quedarnos una porción del ingreso nacional. ¿Cómo nos peleamos entre todos para ver cuánto le corresponde a cada uno? Con el sistema de precios. Yo soy un asalariado, ¿cómo peleo por mi porción? Pidiendo paritarias. Yo soy empresario, ¿cómo peleo por mi porción? Aumentando los precios. Es absolutamente lógico. Entonces cuando voy al peluquero y le pregunto, ¿por qué aumentaste? El peluquero te va a decir, bueno, porque yo no quiero ganar en pesos del año pasado. Yo quiero ganar una canasta de bienes. Y yo cuando voy al coto, veo que subieron todos los precios. Entonces me doy vuelta y a vos te tengo que aumentar los precios. Pues yo quiero ganar en términos reales lo mismo que ganaba antes. ¿Con qué velocidad se da ese ajuste? Bueno, depende de qué fuerza tenga cada uno de los eslabones de la cadena productiva. Un peluquero que ve que hay una devaluación del 100%, si al otro día se hace el canchero y dice, voy a aumentar un 100%, el corte no le va a entrar ni el mono. Me voy a cortar yo o voy a ir al peluquero de enfrente. Entonces te aumenta un 10, y al mes te aumenta otro 10, y después te aumenta otro 10, y va tratando de alcanzar el nivel que tenía antes. Eso pasa mismo dentro de las mismas cadenas de valor, ¿no? El que está más concentrado tiene más poder de remarcación. Un ejemplo, siempre doy el ejemplo de la yerba, por ejemplo. La yerba, los productores de yerba están todos atomizados, entonces no tienen fuerza. Los acopiadores, secadores y empaquetadores están concentrados, al igual que los distribuidores, ¿no? Que son los minoristas, ¿no? Supermercados. Entonces cuando hay una devaluación, y dice, ¿por qué aumenta la yerba si la yerba la producimos acá? Y bueno, porque el empaquetador, el productor y la distribución dicen, bueno, si sube todo, aprovechemos, subimos la yerba y miramos para atrás y al productor le decimos, no, porque la crisis, y lo mantenemos abajo. Pues no tiene fuerza de mercado. Y nadie va a decir, aumenta la carne, aumentan los fideos, aumenta la mayonesa, aumentan la verdura y bueno, aumenta el yerba también. Entonces,
no hay nada nuevo. Trata de mantener su precio relativo. Para atrás lo frena. Y cuando se actualiza eso, bueno, cuando los yerbateros empiezan a hacer quilombo. Cortan la ruta, se juntan y desabastecen. Entonces ahí tiene que venir el gobierno, se le tiene que aumentar el precio, tope. Entonces, todos nos vamos peleando permanentemente por mantener nuestro nivel de ingreso, y el producto de eso es la inflación constante que se genera en Argentina. Si eso se rompen ciertos acuerdos de precios relativos, en esos especialistas, por lo menos para mi gusto, esto lo podemos descubrir, el neoliberalismo, dice que cada uno fije el precio que se le canta. Entonces, por ejemplo, el gas está en dólares, no sabemos por qué, está en dólares. Que pongan el precio que les parece, las empresas. Se empiezan a romper los precios relativos y eso empieza a generar una espiralización. El problema es que en ese caso la inflación es mucho más difícil de solucionar. Si fueran los pesos dando vuelta, que venga un gobierno que termine de imprimir pesos y se terminó. Pero da la casualidad que no pasó. Y los militares pudieron parar de imprimir pesos, vamos. Tuvieron un nivel de inflación. Entonces, ¿cómo parar la inflación acá? La única forma que tenés es generando ciertos consensos de distribución. Son extremadamente difíciles de alcanzar. La única vez que se logró en la Argentina, para que una cosa más, las devaluaciones, el tipo de cambio, también es un consenso distributivo. Es más, es la variable distributiva de la Argentina. Yo puedo aumentar las jubilaciones que le pegan un poco a los jubilados. Yo puedo aumentar cierto salario de los aceiteros que le pegan un poco a los aceiteros. Ahora yo muevo el tipo de cambio y le digo a la población que es exportadora, le digo, tomá, 20% más de ingreso. Y a los que no son exportadores, no importa lo que hagan, les saco. La variable distributiva. ¿Quién es el único que paró esto? Bueno, ya saben, los 90, ¿no? La convertibilidad. Caballo, el mismo y después de la Rúa. ¿Cómo hizo para parar? Es más, tenía una hiperinflación. Bueno, primero paró los shocks. Esto lo detuvo. No hay más devaluaciones. Convertibilidad 1 a 1. No hay más tarifazos, o sea, no hay aumento de precios relativos de diferentes sectores, pero las tarifas estaban dolarizadas y a precio fijo. La puja distributiva agarró y dijo, muchachos, los trabajadores, ramal que para, ramal que cierra. Acá ya no hay más paritarias, acá ya no se pide nada. No va a haber aumento de salario. Y a los empresarios locales les abrió la economía. ¿No vos querés aumentar los precios porque no te da la rentabilidad? Yo te abro la economía china y vos competís contra los chinos. A ver qué pasa. Bueno, lo que pasó ya sabemos. Hizo pelota todo. ¿No? O sea, el costo de mantener. Fíjense que la estabilidad de precios no fue porque generaste recesión, porque hiciste ajuste. Porque en la primera etapa de la convertibilidad de la economía argentina creció un montón. Creció el gasto público, o sea. La Argentina se hizo pelota porque abriste la economía argentina, no pusiste ningún tipo de control a la competencia, desmantelaste todo el estado productivo con las privatizaciones. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, porque para mantener el tipo de cambio fijo, imagínense qué lindo hoy decir, vamos a mantener el tipo de cambio fijo. Sale el gobierno y dice, el tipo de cambio 40 a 1, ya está. De acá por ley al infinito. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer eso. ¿Por qué no se puede hacer eso? Porque necesitas dólares para cuando alguien te va a comprar, el gobierno no pueda vender. Entonces, el 1-1 lo que requirió son enormes masas de dólares para abastecer el mercado, y cuando vos ibas con un peso te tiraron $1. Y que nunca se disparara el tipo. ¿De dónde salieron esos dólares? Bueno, dos etapas. Las privatizaciones, que entraron montones de dólares, y después la etapa de endeudamiento externo, que terminó en el 2000. Cuando no nos prestan más, cuando ya el fondo no nos presta más, no hay más dólares, y lo que sucede, ya lo sabemos, es el corralito, el corralón, la especificación. No hay más dólares, muchachos, así que se termina la convertibilidad y se termina ese acuerdo. La conclusión es que, bueno, es muy difícil controlar un proceso inflacionario en un país donde el tipo de cambio es el que determina el alimento de los trabajadores, donde los trabajadores, por suerte, tienen capacidad de defender su nivel de ingreso. Uno va a otros países latinoamericanos y de repente devalúa y arden el 20% del ingreso de los trabajadores y los trabajadores se lo fuman.
donde tenés una industria que también tiene costos, pero también tiene mercado interno y tiene que tratar de fijar precios para fijar niveles de ganancia. Entonces, es medio una complicación la inflación en la Argentina, porque la tenemos por muchas cosas buenas que suceden en la Argentina, pero no hay duda que es un problemón. Y finalmente, para aclarar esta cuestión, que en Argentina la inflación va siempre de la mano del ajuste. Yo cuando dicen, insisto en esto, cuando dicen hay que ajustar para que no suban los precios subieron porque no se puede vivir de fiesta, exceso de demanda. No suben por eso los precios suben cuando la economía se achica, porque hay tres cuestiones que van de la mano en Argentina: se devalúa, eso genera inflación y eso genera recesión. Entonces nuestros picos inflacionarios, nuestros picos recesivos están vinculados al sector externo. Cuando sobran los dólares, se puede expandir la demanda, se estabiliza el tipo de cambio, crecemos, nos vamos a valorar todo. Cuando faltan los dólares, eclosión total que ya la conocemos. Lo difícil es que justamente el sector externo es algo muy difícil de regular por el Estado, porque depende del precio de la sopa, depende si llovió o no llovió. Lo que sí se puede llegar a regular es los flujos de capitales, por ejemplo, ¿no? Se puede aspirar a tener un perfil exportador más diversificado, industrial, que tiene precios más estables. Bueno, con esto les cierro la exposición. Abro a que debatamos, pregunten, opinen. Una pregunta. En el primer gráfico mostró que la recesión del año 2009 sí. es mayor que la de 2018-2019. Sí. Sin embargo, mi percepción, entonces quiero compartir acá, es que esta recesión es mucho. Absolutamente de acuerdo. Sí, y ahora te digo por qué. Cuando reformaron lo que está comentando mi compañero, que en 2009 se veía una caída de la actividad muy fuerte, una caída de la actividad digna de un tsunami. La verdad que cualquiera que haya estado en la Argentina en esa época no percibimos eso. Eso es un 2001, ¿no? Hubo un cambio en las estadísticas cuando cambió el INDEC actualmente. Ese año cambiaron la base de medición de la merlopa y sobreestimaron la caída. Poco serio, ya está, pero lo que quería mostrar es que cayó. Ese año se cayó. Después hay debate de cuándo. Eso depende cómo midas. ¿Recesiones, cierres no hubo como hay ahora? ¿Cuándo? Recesiones, perdón, cierres... No, pero hubo caída de la actividad económica seguro, pero menor. Ahí muestra, no sé, un 6, un 7, y las medidas anteriores marcaban un 2. El problema es que el index ya sabemos que es un sujeto político. Entonces lo único que podemos decir es, bueno, una variación para abajo. Simplemente está muy bien la apreciación. Ese año Argentina se desaceleró, cayó el PBI, pero no hay, definitivamente no hay esos niveles. Pero ahora es mayor lo que está diciendo. La industria automotriz ¿cuánto? De casi 1 millón a... Lo que pasa es que el PBI mide un montón de cosas, como por ejemplo miden los servicios. En la industria es el 20% del PBI. Entonces, hay un montón de servicios que se mantienen. Y vale aclarar una cuestión del PBI. El PBI es un indicador sumamente subjetivo del bienestar o de la producción. Tiene un montón de problemas de medición, ¿no? Juntamos todo y estamos mezclando pera, banana y salamín. Entonces, bueno, lo que te muestra es cierta tendencia a que las cosas van más o menos bien y que van mal. Después no es una medida exacta, no es una medida que uno dice 3%, 5%. Es una discusión súper larga, pero lo tenemos que tomar como una tendencia. En el gráfico de la participación en el presupuesto nacional, yo no sé si no lo vi, no lo entendí. Yo sumo las columnas del 2019 y me da más del 100%. ¿Qué estoy viendo? Que todo esto suma 63. Todo esto suma 63. Por los colores. Claro, está explicando el 63. Bueno, está bien.
Sí. No, pregunto. Ah, pero... Creo que no. Ah, ¿no anda? Este anda bien con las puntas. A ver. Con las cosas. No, bueno. No, toda la charla rondó en torno a el ingreso de dólares y la diferencia entre el ingreso de dólares por la exportación y la salida de dólares por la importación. Y vos me decís que pertenecemos a una corriente, ¿no es cierto?, de economistas latinoamericanos. Es igual en toda Latinoamérica, tengo entendido. Y exportamos materia prima, principalmente commodities, es decir, que no lo manejamos nosotros. E importamos tecnología, todo lo que se nos ocurre. Yo te pregunto, si alguna vez en la historia de nuestros países la diferencia que hay entre la exportación y la importación fue suficiente para generar un desarrollo, no un crecimiento, un desarrollo. De la experiencia que yo tengo aquí en Argentina, no ocurrió eso, no fue suficiente, ¿no es cierto?, para generar desarrollo. Y de la experiencia que tengo en el Chaco, fue para involucionar, ¿no es cierto?, porque somos exportadores de commodities y de lo que sale por cada tonelada de soja desde el Chaco, no nos alcanza lo que recauda la administración tributaria provincial, no nos alcanza para comprar 1 kilo de hierba a los chaqueños por cada tonelada de soja que sale. Sin contar, ¿no es cierto?, el costo social que significa eso. El costo social por las enfermedades que producen, por los desmontes, por el uso de agroquímicos, que son todos los insumos también importados. No son solamente lo importado viene de capital. La mayoría de los insumos agropecuarios son importados. Bueno, te dejo la pregunta y Sí, está muy bien. Sí existió. Sí existió un proceso de desarrollo. El crecimiento no es lo mismo que desarrollo. Está muy buena la acotación. La producción puede crecer, pero el desarrollo implica mejores niveles de distribución del ingreso, de acceso a la vivienda, a la salud, a la educación. A veces van de la mano, a veces no. Sí existió un proceso de desarrollo en la Argentina que duró básicamente desde la década del 30 hasta el 75. En el 74 Argentina, la industria argentina exporta más de lo que importa. O sea, Argentina exportaba el 50% de sus exportaciones eran industriales, manufacturas, estamos hablando, y la industria se autosustentaba de divisas, exportaba lo mismo que importaba. La distribución del ingreso llegó a niveles récord, al igual que los niveles de empleo, al igual que niveles récord para abajo de pobreza y de indigencia. Podemos decir que el 74 fue el año con mejores indicadores de la Argentina. Y fue un proceso de varias décadas donde no había acceso a los mercados de capitales, básicamente, y tanto gobiernos de derecha como gobiernos populares, y los gobiernos que están ahí en el medio, que cada uno discutirá qué son, fueron industrialistas, salvo el golpe a Perón, el primero y el único. El 76 viene a terminar con eso. El 76 viene a imponer que se termine el modelo industrial argentino. ¿Y cómo se hace eso? Básicamente un proceso de financiarización de la economía, apertura importadora, que fue básicamente, yo no lo viví porque éramos chicos, pero lo comentan, empezamos a ver productos del resto de los juguetes importados, etc. La plata dulce, dólares para todos a 2,50, viajes a Miami, DN2, todo financiado con deuda externa. Y esa deuda esencialmente nos quedó como el gran peso que nos obligó a desmantelar la industria argentina en la década del 90, fueron las privatizaciones. Y en el 2003 podríamos decir que se rompió con esa, en el 2001, ¿no? El ciclo de crecimiento 2003 se rompe con esa serie, cuando Argentina empieza a crecer y empieza a mejorar todos los indicadores sociales. Pues hay muchísimas discusiones, se podría haber hecho mejores cosas o peores cosas, pero el ciclo cambió y ahora volvemos al ciclo que empezó en el 76.
No sé, me quedé con una sola parte de la pregunta, que era si existieron los dólares. Y después con respecto a, y claramente, digamos, un país que solo es exportador de un par de materias primas nunca se va a poder desarrollar, no existe en ninguna parte del mundo. Es así, si nos queremos desarrollar tenemos que empezar a ver cómo podemos exportar y generar valor agregado en otras cosas. Y después está el tema particular de Chaco, que yo no lo conozco. Lo que sí puedo llegar a aportar es que además Argentina tiene que resolver problemas en términos económicos, problemas políticos, ¿no? ¿De qué? De que ¿quién recauda la exportación de soja de las provincias? El gobierno nacional. O sea, después de la discusión, la participación, etcétera, etcétera. Me expliqué mal. El tema con los alimentos no es que los importamos y que tenga tantos insumos. El tema de los alimentos es que el precio está dolarizado. O sea, por ejemplo, yo produzco una... No por eso. No, está dolarizado porque el productor tiene la opción de venderlo al exterior o tiene la opción de venderlo acá. Entonces el productor, yo no tengo idea cuánto sale una cabeza ganada. No tengo idea. Digo, $100. Si yo tengo la posibilidad de vender afuera $100, el tipo de cambio está 45, quiere decir que esa vaca vale 4.500 pesos. Vos me la querés comprar acá, yo te la vendo por 4.500 pesos. Ah, pero yo soy nacional y a mí qué me importa. Si yo la puedo vender afuera a 4.500, te la vendo a vos a 4.500. Entonces, ¿qué es lo que rompe eso? Bueno, por ejemplo, las retenciones rompen eso. Las retenciones hacen un precio para afuera y un precio para adentro, ¿no? Pero bueno, eso implica meterse profundamente con la estructura productiva de alimentos en Argentina, que creo que ningún gobierno tiene muy claro cómo funciona, para ser honesto. Yo no tengo ni la más pálida idea, y donde hay actores muy diferentes. O sea, desde pequeños productores, medianos productores, latifundios, y tenemos también... Respecto de la deuda y respecto del, digamos, PBI, ¿qué va a pasar o qué puede pasar en el año que viene, el 2020, 2021, en un escenario que continúe Macri o en un escenario que cambie, digamos? Bueno, te doy una opinión absolutamente creativa en mi parte, no sé realmente qué va a hacer cada uno, intuitiva, podríamos decir, ¿no? Y prejuiciosa. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. El año que viene, así como el siguiente y el siguiente y el siguiente, Argentina tiene compromisos, como vieron, muy grandes en dólares, ¿no? Impagables. Por lo menos impagables con este esquema. ¿Cuál es? Tenemos un esquema que Argentina requiere la partita que veíamos del FMI todos los años entrando. Ingente cantidad de dólares que abastezcan a la economía argentina, sobre todo para fugar capitales y pagar deuda. La solución del FMI, para mi gusto, que es mantener este esquema económico haciendo ajuste, no va a alcanzar, porque si exportamos 60.000 millones de dólares, bueno, 60.000 millones de dólares y tenemos que pagar 22, y además tenemos 20 de fuga, la Argentina tiene que ser un tercio de lo que es. Que la Argentina es 1942. O sea, es impensable, ¿no? Entonces, lo que no hay duda es que el año que viene y el otro, algún sector se va a ver, algún sector hay que sacrificar. Este esquema no funciona. Algún sector va a tener que achicarse o agarrarse y a los acreedores externos y decir, mira, yo no te puedo pagar esto, veamos cómo hacemos, o a los compradores de dólares, decís, no puedes comprar todos los dólares que quieras, no sé, te pongo un control de cambio, te pongo desdoblamiento cambiario, te pongo cantidades, te pongo impuestos, lo que vos quieras, pero controlás a los compradores de dólares, o agarrás a los trabajadores y decís, ¿saben qué? Se achican los trabajadores y la industria nacional
todos hacen así, se achican bestialmente y contamos con $10.000 más para pagarle a los salarios. Es una sábana corta. A diferencia de los pesos, que no son una sábana corta, porque los pesos vos puedes emitir y vuelven al sistema, y vuelven al sistema bancario, y vuelven al banco central, bueno, hacen caminos diversos, y no puede volver a emitir, etcétera, etcétera. Los dólares son una sábana corta. Yo creo que ahí está en la elección de cada uno ver con qué cree que se identifica cada partido político y qué intereses defiende. Desde el momento de que hoy aparece un Twitter del presidente norteamericano diciendo nos parecen fenómenos políticas, yo creo que el gobierno actual va a priorizar, por ejemplo, los acreedores externos y el FMI. Y me parece que no es un pensamiento muy loco pensar eso. Del otro lado estamos los argentinos, tanto los que compran dólares como todos los demás, que compramos importaciones, que consumimos alimentos, etcétera, etcétera. Y después, bueno, las otras alternativas habrá que ver. Es también muy difícil de dilucidar qué es lo que va a hacer cada partido político, porque no se quiere decir estamos en año electoral, nadie dice lo que va a hacer. ¿Usted hubiera venido bien acá en este momento? ¿Vendría, va a venir bien? Te está preguntando a alguien extremadamente particular, que yo soy, les aclaro, el fundamentalista de los controles de cambio. Soy un loco de los controles de cambio, me encantan los controles de cambio, y para mí tendría que haber controles de cambio. Pero claro que soy el 2% de la totalidad de los economistas de la Argentina. Para mí es inviable un país donde se fuguen esa cantidad de dólares, se fugan. Que genera problemas, genera problemas. Perdón que me quería preguntar algo ahí. Sí, digamos, después de este préstamo al FMI, digamos... Sí, del FMI para nosotros. No, ojalá le prestáramos al FMI, del FMI. Después de este préstamo, sin privatizar, ¿qué cosa podría hacer un gobierno que viene, digamos, para... La minería, que es lo que están haciendo. El litio en Catamarca, estoy en un proyecto en el del litio. Ya eso ya está todo entregado. Ya está todo entregado. Esa es la presión que se viene. Pero no creo que esa es la presión. No tiene retención ahora, ¿eh? ¿Qué? El litio no tiene retención. Lo que pasa es que hubo un concepto en minería que le decían que no podíamos entregar la tierra, y ya está. Yo te aseguro que está todo entregado. Catamarca, Salta, Jujuy, La Rioja, y la segunda reserva. Bolivia está haciendo otra cosa con el litio. Quieren sacar pilas, acá se está sacando en crudo. Liden echó a toda la cúpula porque no lograron sacar un acueducto, la aprobación que tiene 11 puntos, entre un punto que es el tema que no tiene estudio de impacto ambiental en Catamarca. Yo estoy, posiblemente sea el project manager de ese acueducto, no lograron hacerlo aprobar, pusieron un triple que era mi inspector en el área que yo estoy ahora, y están por entregar, no están por entregar, entregaron todo el litio, que es la segunda reserva en el mundo. Lo mismo pasa con el tema del cobre. Geomorfológicamente nosotros tenemos más que Chile, lo que pasa es que tenés la resistencia de Famaitina. O sea, lo otro es lo que entregó Menem en las privatizaciones, se entregó ya absolutamente en la minería. Litio, oro, cobre, coltán. Bueno, con la reforma constitucional también hay que tener en cuenta las limitaciones institucionales que hay. La minería es mayormente, la decisión es mayormente provincial. Muy fácil de comprar y desestabilizar, o sea... Claro, no es lo mismo sentarse con el presidente de Argentina que con el gobernador de Catamarca. Claro. En Belén no es como, dice que ellos no ven el dinero de la explotación. En Belén, en Santa María de Belén. Claro que no, si en los distritos de Catamarca donde mayor pobreza e indigencia hay es donde están las mineras. Tienen los índices más altos de miseria. Carlos, tiene una pregunta. ¿De dónde salen tantos pesos para que vayan esos dos bancos? Se van a comprar $1.000 millones por un poco $45.000 millones de pesos. La de eso, sí. Esa en particular, ¿de dónde sale esa en particular? No. O en general, ¿de dónde salen los pesos? Claro, porque cada dólar que se fuga hay que Respaldar en pesos. Bueno, vamos a cerrar la pregunta. el tema de la base monetaria, ahí, ¿podés explicar un segundo? Es de lo más es complejo, voy a tratar de hacerlo lo más simple posible. ¿Cómo se inyectan pesos en la economía en un país como Argentina? Bueno, el principal motor de inyección de pesos es el gasto público. Vamos a explicar cómo funciona eso.
Sí, con maquinitas, eso sí. Ahí está nuestro problema entonces. No, ¿por qué? Dejen de hacer peso porque no hay computadores. Y pero no hay para comprar nada. Claro. La base monetaria es tanta, si crece la actividad, no hay bienes de cambio. La base monetaria no crece hace 8 meses. Se quedó con la Y convertibilidad. la fuga sigue enorme. Pero un segundito que explico el fenómeno de creación de dinero bien breve. El dinero se crea de esta forma. Imaginemos una sociedad como la Argentina donde no existe el dinero, ¿no? ¿Dónde aparece el dinero por primera vez? Bueno, el Estado lo gasta. El Estado gasta algo que no tiene. Imprime plata. Imprime. Y mete 100.000 millones de pesos en la economía. ¿Cómo hacer para que eso tenga valor? Porque son papelitos de colores. Bueno, el gobierno te obliga a que vos lo consigas. Eso es el impuesto. Agarra a los argentinos y dice, vos tenés que pagarme vos, ¿en qué? En estos papelitos de colores. Entonces salís a buscar. Eso le genera valor. Eso se vio, por ejemplo, en los patacones. Cobrando impuestos se le da valor al dinero. Entonces, ¿el Estado necesita dinero para gastar? No. El Estado lo gasta como primera instancia, si no el dinero no existiría. El Estado siempre va a gastar más de lo que recauda. Siempre. ¿Por qué? Porque tiene que quedar dinero circulante en la economía. Entonces el Estado gasta 100, recauda 70. ¿No? Y como el sector privado le quedan ganancias, que son esos 30, el sector público emite deuda. Si no necesita deuda para financiarse, si emite todo lo que quiere, ¿para qué emite deuda? Emite deuda para regular la tasa de interés y que los sectores, el sector privado tenga un mecanismo de ahorro. Es muy flashero lo que dicen, pero básicamente el Estado inyecta pesos, esos pesos quedan circulando, otros vuelven en la forma de impuestos y otros van al sistema bancario. Hacer plazos fijos, o lo que sea, que no es otra cosa que los ahorros de la población. Si el Estado gastara 100 y recaudara 100, yo soy el Estado. Les doy a ustedes todos 100 y les pido ahora de menos 100. En un año. ¿Cuánto les queda a ustedes? Nada. 0. Entonces el Estado tiene que tener déficit. Siempre. Para que funcione la economía. Entonces gasta 100, recauda 70, 10 quedan dando vueltas y 20 van a los bancos. Que van en la forma de plazos fijos, caja de ahorro. Y eso va al Banco Central. El problema es que esos 20 que quedan dando vueltas, parte se va al dólar. Entonces, decir, no emito pesos, es directamente no arranca la economía. No funciona la economía para que nadie compre dólares. Es una solución. Es más, vamos a hacer algo más difícil todavía. Si el gobierno quisiera controlar la cantidad de pesos, no podría. Porque el gobierno emite 100 y después cuando va a recaudar, no me pagan ustedes los impuestos. Eso se llama que el dinero es pasivo. El dinero, digamos, no lo determina el Estado, sino que se determina de forma autónoma. Tiene límites igual. Pero yo que quería, ¿qué esperanza nos queda? Porque justamente iba a preguntar lo del litio, vos comparaste nuestra situación con Chile, que tiene cobre, y Venezuela sabemos como usted tiene petróleo. ¿Qué nos queda? ¿Vaca muerta? ¿Qué expectativa tenemos con eso? Una decisión No política. sé de petróleo. ¿Sabes qué? A mí me parece que la No sé qué es esto. a mí me parece No que tengo idea la- del potencial de la muerta. Pero lo que pasa es que a mí lo que me parece que la respuesta es política, pues tiene varias aristas. Eso apuntaba lo que yo te decía, que la decisión no es ni monetaria, es política. O sea, acá tiene que haber una decisión de que no se va a entregar eso, que lo tienen que seguir presionando, porque yo te cuento una anécdota. No lograron aprobar el acueducto del salario de un hombre muerto, agarró Liven y le sacó a todo el personal que contrató. O sea, ese es el poder que tienen las empresas. Liven es FMC, que hace agricultura, y ahora se paró para hacer Liven, que es la empresa que va a explotar el litio en Catamarca, Salta y todo lo demás, Urtubey, que son socios de ellos, todos los Urtubey son socios de ellos, y los Corpase y todas las familias que manejan la política en esas regiones son socios de ellos. Entonces, la decisión es política, o sea, volver a que el Estado Nacional regule eso, que no se sienten con los Corpase, con los Urtubey ni con Menem en La Rioja, sino con el Estado Nacional. Es política, no tiene otra definición. Si no, se llevan hasta todo, o sea, tienen permiso para hacer 3 pozos de perforación, los de Liven,
de exploración y ya hicieron 8 pozos que la semana que viene empieza la producto. Todas las relaciones Esa es la relación de poder que todas tiene. las relaciones económicas son relaciones políticas, Todas por lo menos para mí. E incluso los países que uno considera más liberales, en otros aspectos no lo son. Depende de Chile, por ejemplo, el 50% del cobre. Sin evaluación de impacto ambiental, o sea que todo el pasivo ambiental, tanto de vaca muerta, todo lo que es salar del hombre muerto, todo lo que es Salta, todo lo que es La Rioja, nos está quedando ya de por sí solo. No tiene estudio de impacto ambiental entre los 11 puntos que estoy diciendo de lo que se empieza la semana que viene. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es la entrega absoluta, o sea, tiene un cambio de rumbo político. De una decisión política, pero tiene que tener una acumulación de fuerza muy fuerte, tiene que ganar por el 70% de los votos. Bueno, vamos a hacer 2 preguntas más y después damos por finalizar. ¿Un aumento de tasa de interés que absorba peso no financia con más fuerza una próxima corrida? Sí. Sí. Un aumento de tasa de interés que saca los pesos de circulación. ¿Qué? No sé qué dice, pero eso es así. El aumento de tasa de interés de hoy es emisión futura. Entonces, básicamente, lo que haces es fomentar una corrida en el futuro. El aumento de interés, de la tasa de interés es una decisión, justo hablando de lo que decía el compañero, es una decisión de creación de dinero. Uno puede crear dinero para pagar jubilaciones o uno puede crear dinero para pagarle a los bancos, la LELIC. Son decisiones. Se elige aumentar la tasa de LELIC porque el gobierno considera que es lo más acorde para el buen funcionamiento de la economía. Podría pensar que tiene que bajar la LELIC y subir las jubilaciones. Yo te quiero preguntar, porque toda Sudamérica vivió la realidad que vivió Argentina mundialmente, desde esta democracia última que tenemos. ¿Cuáles son los, por decir, 3 puntos que falló que Argentina tenga tan desestabilizada su economía, en la democracia que tengamos, el poder que tengamos político, que nosotros estamos como uno de los peores, 10 peores países del mundo? No, está. Fíjate, datas más. Hablamos de inflación, No, pero en Diego País, en varias cosas. Los financieros. Bueno, supongamos que estaban pero que el resto de los países sudamericanos, con economías similares, no digo que iguales, pero similares, dependiendo del área, dependiendo tienen mucho más estabilizada la economía. ¿Cuáles son los 3 puntos que considero que pueden ser más... Voy a tratar de ser creativo porque no se me ocurren muchos injustos, pero voy a tratar de hacer un diagnóstico en general. Por un lado, un cierto optimismo, para terminar con un poco de optimismo. Argentina es la economía número 25 del mundo, no es una economía chica, ni es una economía pedorra, perdón, es una economía muy importante. Es una economía muy importante. Y en cuanto a las condiciones de desarrollo que el señor no solo el tamaño de la economía, la Argentina, comparando con Latinoamérica, es el Edén. En cuanto a educación, salud, igualdad, salarios, etc. Entonces, para eso parece un poco optimista de que no somos tan malos como muchas veces nos consideramos. No hay duda que ha sido el país con más volatilidad en los últimos 40 años. No, ojo, Brasil tuvo hiperinflación, Bolivia tuvo hiperinflación, todos tuvieron defaults. No es que somos necesariamente el más volátil, pero hoy somos el país con más inflación, no hay duda. Yo creo que algo que caracteriza a la Argentina con respecto a todos los demás, tratando de... falta una cosa más. Fuga de capitales, por ejemplo, los 2 países que más capitales fugan, es muy interesante que son los 2 extremos, Venezuela y Chile. El más liberal y el más intervencionista. Esos son los 2 países que más fuga de capitales tienen. Por motivos diferentes. Pero Argentina también ahí está en el medio. ¿Por qué tenemos tanta inflación y tanta inestabilidad? Yo creo que hay, por ejemplo, comparándonos con Brasil, porque me cuesta comparar con todos los países, pero comparándonos con Brasil, la dictadura argentina fue una dictadura muy diferente a la dictadura brasilera. La brasilera fue industrialista y protectora del mercado interno, y
la Argentina fue aperturista y el proceso de los 90 creo que no existió en ningún lugar del mundo salvo en Rusia. En Argentina se vendieron activos estatales que equivalen, si hoy agarramos la cúpula empresaria argentina, las 200 empresas más grandes de Argentina, la mitad eran estatales y las rifamos. Y no solo las rifamos, sino que además dijimos, eso lo que hacía era, uno decía, bueno, YPF, funcionaba o no funcionaba, ok. Pero YPF le compraba a proveedores locales. Entonces Argentina tenía Metalmecánica, tenía Siderúrgica, tenía de todo. Porque todos los proveedores eran locales. En el momento que vos le das los cables que manejan a la marioneta argentina a todas las empresas que no les interesa a la Argentina, y está bien, porque digamos, no es un problema, ¿por qué no van a comprar un proveedor local? Entonces los 90 fueron devastadores para la Argentina, como creo que no fue para ningún otro país latinoamericano, que además no tenía esos estándares de industria, ¿no? Entonces ese fue un proceso muy nuestro y muy particular. Después endeudamiento tuvieron todos, hiperinflación tuvieron todos, y la inflación actual argentina yo la asignaría a dos cosas. Una, el proceso de puja distributiva que tiene Argentina es difícilmente igualable por otros países, digamos, por lo que decía antes, porque somos un país industrializado y además con una clase trabajadora organizada y con altos estándares de vida, más allá de lo que pensemos comparando con Latinoamérica, que hacen que sea muy difícil imponer una caída de la distribución. Clase media muy alta. Todavía existe acá en Argentina y en otros países. Absolutamente. Y otra característica de la Argentina es que, esto ya yendo a lo finito, yo creo que tuvimos un error de diagnóstico en las últimas décadas pensando, como veníamos en los 90, que tuvimos un tipo de cambio fijo durante 10 años y terminó explotando todo el carajo, dijimos, bueno, ahora la solución es un tipo de cambio alto. Y entonces Argentina cada 4 años se mete una devaluación, no importa si la necesita o no. Hoy sí, ¿no? Hoy se impone. Pero durante la década de los 2000, la Argentina devaluó en el 2009 y no necesitaba devaluar. Y eso generó una inercia inflacionaria que costó mucho desactivar. O bueno, son como muchas, pero es para discutirlo un buen rato. Bueno. Agradecer en el nombre de la Comisión de Asociados, Filial Resistencia, la presencia de todos ustedes y bueno, muchísimas gracias.